Bueno, nuestro siguiente ponente tiene una historia que justamente es muy clave para este momento que estamos. El tema del sector del petróleo es una de las grandes engranajes que mueven este país y estamos pasando tal vez por la crisis más absurda de este tema. Esto ha afectado a muchas empresas y justamente Pedro Parra, fundador de una empresa que se llama GMSA, nos va a contar ese proceso, nos va a contar cómo se sobrevive a ese fracaso, cómo se vive ese fracaso y cómo se sobrevive a eso. Y es bien importante porque eso está afectando muchos renglones de la economía del país. Entonces, quiero que le demos un fuerte aplauso a Pedro que nos va a contar esta impresionante historia. Gracias, Pilo. Pasamos. Siguen adelante, atrás. Adelante, ¿no? Con la flechita. Buenas noches. Gracias a todos por la asistencia a este evento que de verdad permite que compartamos las experiencias y saquemos nuevas ideas para tratar de mejorar nuestra sociedad y para tratar de tener esperanza siempre en medio de las situaciones que a veces se nos presentan y se nos van a presentar en la vida, que van a ser para bien si logramos reflexionar y aprender de ellas. Quiero hacer un paréntesis, me pidieron un aviso social antes de empezar. Si alguien perdió un fajo de billetes de 50.000 envuelto en una liguita dentro de los asistentes, porque yo encontré la liga para devolvérsela, me dijeron que yo soy malo para echar chistes. He insistido y he fracasado muchas veces, por eso me dediqué a la geología y creo que me ha ido mejor, pero yo dije, si me va bien, si la gente se ríe, pues hablo con Pacho a ver si de pronto hay oportunidad ahí, pero me quedé nomás como telonero, veo. Bueno. La vida empresarial, una montaña rusa. Quise hacer un ejercicio, no solo contar la historia, sino la reflexión. Cuando FOCAP me invitó para compartir con ustedes esta experiencia, yo dije, ¿por qué no esperan 1 o 2 años que salgamos de la crisis? Y yo ya le cuento más arribita, pero que estamos en el fondo. Entonces me dijeron, no, en vivo también la cosa puede funcionar. Entonces, yo invité a mi familia y dijeron, uy, qué oso, usted va a contar la historia en plena crisis. Le conté a mis amigos, mucha familia se enteró, yo no había avisado a los que viven por fuera, a través de Facebook ya me estaban llamando, ánimo, puede salir, porque estamos en plena crisis y ya haciendo conferencias, ¿no? Pues debe ser rentable la cosa. Yo quise hacer entonces la reflexión, resulta que me fui con mi familia a pasar unos días de descanso, ahorita en enero, en el Eje Cafetero, mi esposa es de allá, y todos los años vamos a visitar a los suegros. Nos fuimos al Parque del Café y estuve filmando a mis hijos subiéndose valientemente en esa nueva montaña rusa. Yo no fui capaz. Ahí fue el problema, miren. Todavía la miro y me da miedo. Y yo dije, esto se parece a lo que es un proyecto empresarial, una montaña rusa. Y entonces el análisis es que hay muchos tipos de montañas rusas. Ustedes conocen las clásicas, también conocen las complicadas, pues las empresas terminan montándose en alguna de estas estructuras y van a empezar a subir, otras no a despegar, pero la mayoría de ellas empiezan a subir y de pronto les toca el bajonazo y van a tener un ciclo de sub y bajas permanente en la historia de su crecimiento. Pues este es el precio del petróleo al día de hoy, 51.35, estuvo en 146 en julio del 2008 y miren lo que va ahí, esta es la empresa, todos los colaboradores vamos o en caída o en subida y todos sintiendo el vértigo. Nosotros nos montamos en la montaña rusa de la industria del petróleo. Yo soy geólogo, tuve la oportunidad de hacer la tesis en el Instituto Colombiano del Petróleo, es el único instituto de investigación nacional en el país y para bien de nosotros, pues está aquí en Piedecuesta, muy cerca de nosotros y algunos estudiantes podíamos ir a hacer nuestras prácticas en el instituto. Estando en el instituto,
quisimos trabajar, pero no había oportunidad de trabajo. Entonces lo último que hicimos fue imprimir hojas de vida, irnos para Bogotá, y en 1993, cuando me estaba graduando, estaba feliz porque iba a empezar a trabajar, pero no había trabajo. Me fui para Bogotá con mis hojas de vida y tuve la tristeza de saber conocer por primera vez que era una crisis. No había trabajo en la industria. Y empecé a buscar y a recorrer, y lo primero que fui aprendiendo de esa primera crisis era que era necesario no dejar la hoja de vida en las porterías, en las recepciones, porque luego vine a descubrir como que esas hojas de vida las reciclan, las usan para algo, pero no llegan muchas veces al sitio donde uno espera que por lo menos lo llamen para hacer algún concurso. Lo que hice fue que con el único gerente que logré contactarme y me dijo no hay trabajo, ánimo, ánimo, le dije por favor deme nombres de gerentes, porque si yo voy a las recepciones la hoja de vida se va a quedar allá. Entonces él me pidió un grupo un número de nombres de gerentes de empresas petroleras, y yo me fui preguntándolos y venía de parte del gerente que me había dado el nombre, pero no era nada conocido. De esa manera pude dejar mis hojitas de vida en las diferentes empresas y finalmente descubrir que no hubo oportunidad en ninguna de las 30 empresas donde pude dejar mi hoja de vida. Me encontré con un compañero de petróleo, yo soy geólogo, con el que habíamos estado entregando la hoja de vida en un mismo sitio. Acordamos de que si sabíamos de alguna oportunidad nos íbamos a avisar inmediatamente. Yo recibo la noticia por la noche de que él había presentado un concurso en una empresa de servicios para perforación. Yo le dije, pero ¿cómo es posible que usted me venga a avisar ahorita en la noche? ¿Por qué no me avisó antes? Estoy hablando del 93. Me dijo, porque todavía no existe el WhatsApp, no existen las redes, entonces no había forma, tocaba esperar a llegar al teléfono fijo para poder llamar al otro y contarle ya en convencimiento. Yo me fui con mi hoja de vida para esta empresa, timbré, me dijeron, lo sentimos mucho, ya pasó el proceso. Yo le dije, mire, vengo desde Bucaramanga, vengo en bus. Yo ya llevaba una semana en Bogotá, pero me tocó inventarme ahí algo y decirle que era que me había quedado sin la posibilidad porque el bus se había varado. Entonces me dijeron, no, es imposible, ya la gente que pasó el concurso ya va a empezar el curso de 2 semanas. Yo le dije, mire, deme la posibilidad, si no sirvo no me aceptan. Entonces llamaron al gerente a cargo y él dijo, mire, ya está el grupo que va a concursar. Si usted presenta este examen y logra estar por encima del promedio, entrará a hacer una entrevista en inglés y posteriormente, si pasa la entrevista en inglés, entra a hacer el curso de 2 semanas donde vamos a seleccionar de 25 personas los 2 cupos que tenemos para desarrollar esta actividad. ¿Se imaginan después de haber recorrido toda una semana Bogotá sin éxito y con un panorama bien dramático? Estoy hablando del año 92, finales del 92. Me dejaron presentar el examen y afortunadamente logré clasificar. El problema era que yo no sabía hablar inglés y me tocaba presentar la entrevista con un británico. Entonces, lo único que hice fue sentarme y no dejarle que preguntara nada, sino contarle todo lo que había hecho yo en la tesis. Y yo le contaba en mi Spanglish todo lo que estaba haciendo y el tipo colocó inglés fluido y yo no lo podía creer. Entonces, pasé, pero no pasé para desempeñar el cargo, para hacer un curso de 2 semanas en donde iban a seleccionar solo 2 personas que iban a ir a Pozo. Y entre ese grupo habían unas personas que venían de la competencia porque querían mejorar su salario y tenían años de experiencia. Y efectivamente cuando terminamos las 2 semanas, ellos fueron las personas más antiguas, fueron los 2 primeros puestos, yo quedé en el puesto 4. Muy aburrido porque sabía que no tenía más opciones, no habían más concursos disponibles. Resulta que estas 2 personas rechazaron la oferta porque los hacían entrar en el escalafón más bajo y escalar dentro de la empresa. Entonces terminaron llamando a los 2 segundos y logré entrar en la industria del petróleo. Ese entrenamiento sirvió para que
a los 3 días de estar en la oficina arreglando una biblioteca, que no había nada que hacer, me dijeron, ¿tiene pasaporte? Sí, se va para Venezuela a hacer el primer turno en pozo, en perforación, sin haberme entrenado nunca en campo, y yo todo feliz porque mi empresa era multinacional y me estaban mandando a Venezuela. Un paréntesis chiquitico, en Venezuela no hay casinos que suministran la alimentación a los trabajadores, allá cada uno se prepara la comida, en el mismo container donde duerme hay una cocina donde uno prepara sus alimentos durante el mismo turno, ya sea de día o de noche. Cabe anotar que en perforación se trabaja las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, nunca se para, solo que uno hace turnos de 12 horas, unos de día, otros de noche, y en esos medios descansos tenía que ir a cocinar. Como yo estaba recién ingresado, no había hecho mercado porque no sabía, y ahí conocí lo que es pasar hambre por primera vez. ¿Sí? Me daban la bonificación para que fuera a comprar, pero no tenía dónde comprar, y vi a un perro calavérico que pasó por ahí y sentí compasión por él porque yo estaba sintiendo lo mismo que ese perro. El company man, que es el jefe del pozo, el 31 de diciembre, que yo estaba pasando 31 de diciembre por primera vez trabajando en un pozo de noche, ofreció una cenita. Yo lo único que hice fue sacar platos desechables y saque cenas y lleve y pongan en la nevera para poder tener abastecimiento por unos días y ya no soportar esa hambre que estaba sintiendo. Yo dije, no, este no puede ser mi trabajo toda la vida, yo tengo que salirme de acá. Cuando regresé ya venía envalentonado, ya era un rebelde, le dije a mi jefe, usted no me vuelve a mandar a Venezuela, yo trabajo en Colombia. Me dijeron, no se preocupe, que ya va a empezar el proyecto de Cusiana con la British Petroleum, lo vamos a entrenar. Somos una compañía de servicios que le trabaja a la British Petroleum. 6 meses trabajando, 6 meses entrenándome para empezar a hacer el primer turno. Ahí fue cuando adquirí mis 20 kilos y no los he podido bajar, subí un poquito más, comía más que estudiante en práctica, dice, sigo haciendo puntos con Pacho, no. Y empecé a sentir algo, este no es mi trabajo, ganaba muy bien, no gastaba nada, pero me sentía como en el ejército. Yo, respetando la labor del ejército, de las personas que tienen el carisma para irse a defender la patria, yo nunca deseé pertenecer al ejército, pero allá en el pozo me tocaba todos los días ponerme el uniforme, el casco, las botas, las gafas de seguridad, me sentía uniformado, cumpliendo horarios, trabajando de noche. Dije, no, esto no puede ser mi vida. Así pasaron 5 años, esta no puede ser mi vida, esta no puede ser mi vida, ¿cuándo va a ser el milagro? ¿Cuándo va a ser el milagro? Cuando apareció el milagro me ofrecieron un trabajo por la mitad de precio, contrato temporal, mientras que allá en Pozo tenía un contrato indefinido, con buen salario, no gastaba plata, viajaba en avión, en helicóptero, la gente decía fabuloso, fabuloso cuando uno va a pasear, pero cuando va uno a trabajar eso no es fabuloso. Así estuve 5 años, soñando el día en que pudiese salirme, pero cuando se me presentó la oportunidad entré en un dilema impresionante. Mi esposa ya tenía, teníamos el primer bebé, que es Natalia. Natalia está aquí, ya tiene 22 años, y ella 15 días le tocaba estar solita y eso también a mí me mortificaba. Se presentó la posibilidad de volver al ICP. Me ofrecieron entonces un contrato por 1 año, con mitad de salario, contrato temporal, como contratista. Yo dije, lo dejo todo, me fui, abandoné ese trabajo. Lo que rebosó la copa fue que hubo un atentado en el pozo. Normalmente había hostigamiento y se colocaban, la guerrilla disparaba y colocaba bombas. Esa noche pusieron en un pozo bombas, una persona casi pierde una pierna. Y yo definitivamente dije, no aguanto más, me salgo y tomo el trabajo. Inicié a trabajar y estando trabajando se me estaba acabando ya el contrato, ya tenía el riesgo de que había dejado algo que era indefinido para poder tomar esta opción que me daba más gratificación, pero era mucho menos estable. Cuando se presenta la oportunidad de hacer empresa, y era lo que toda la vida había soñado como profesional, tener mi propia empresa. Era una empresa en la que yo tenía que ser el vigilante, la secretaria, el contador, y afortunadamente aparecen las primeras personas con las que se crea este proyecto. Aquí está Paulina Gómez, le agradezco también que haya venido.
Aprovecho para saludar a Marcio Rochamelo, que está en Brasil, nos va a ver por Facebook, Juan Guarín, que está en Bogotá. Y esto es lo fabuloso del proyecto, lograr conseguir las personas ideales con las que se pueda empezar a montarse en esa montaña rusa. En el año 1999, me devuelve por favor inicia la empresa, y por eso puse esta imagen de la estructura del carril en la montaña rusa subiendo. Miren, nos correspondió el inicio de subida después de una crisis, y esto fue favorable para nosotros. Nosotros empezamos a subir de una manera fenomenal en la empresa, y llegamos a una crisis pequeña en el 2000, después del récord de más de $140 en el 2008, con una caída dramática a principios del 2009, pero una recuperación muy rápida, de unos meses, y de nuevo el precio estaba otra vez en valores bastante atractivos. Solo que llega el 2014, para los que no conocen, este fue el momento en que viene la gran caída por una sobreoferta de crudo. El crudo llega a bajar hasta $30 en el 2016, y aquí es donde empieza la gran recesión que lleva casi 3 años, y donde la mayoría de empresas empezamos a vivir la mayor crisis que se haya vivido en los últimos por lo menos 20 años. La empresa en el tiempo de su vida logró madurar bastante. En Bucaramanga tener un laboratorio de tecnología de punta, con personal altamente capacitado. Pongo solo por ejemplo una actividad que somos los únicos en Colombia: hacer proyectos de muestreo en el fondo marino para hacer los análisis de esas muestras de sedimento que se toman a 3.000 a 2.000 metros de profundidad y detectar los hidrocarburos que están presentes. Lo hacen por supuesto multinacionales, pero nosotros fuimos la primera empresa. No tenemos barco, y lo que hicimos fue buscar aliados. La primera empresa que se aliaba con la Armada Nacional, donde ellos nos suministraban los barcos, nosotros el personal y la tecnología, y así pudimos hacer varios proyectos de offshore, donde son proyectos pioneros para la exploración de hidrocarburos. De esto quiero decirles que necesitamos de alianzas estratégicas. Aprendimos a relacionarnos y a establecer contactos con empresas. Por ejemplo, Geotrack es una empresa creadora de una tecnología, es en Australia. Nosotros somos los representantes exclusivos para América Latina. Biomarker, una empresa de científicos de Stanford, que son pioneros también en el análisis de fósiles moleculares, biomarcadores del petróleo, que es como encontrar el ADN del crudo para poderlo relacionar, para poder encontrar más crudo. Y una empresa de software especializado con la que también hicimos representaciones. Dentro de esa madurez, por favor, pudimos entonces certificarnos. Este tipo de trabajo exige que las empresas manejen sistemas de gestión, que puedan garantizarle a los clientes que todo lo que entregan está calificado adecuadamente, que cuidan el ambiente, que cuidan a sus empleados. Y esta rápidamente una panorámica de todos los empleados, de todos los clientes a los que nosotros les trabajamos, empleados. Estoy aquí un poquito loco. Está Ecopetrol, la agencia y varias petroleras internacionales. Adelante. Una foto de la empresa. Me siento orgulloso no solo de la infraestructura, porque la historia como nacimos se la vamos a contar en otro FOCAP. Partimos de nada, un lote con una casa vieja que la íbamos a reconstruir, la fuimos quitando ladrillo por ladrillo para ver qué podíamos recuperar, y tocó destruirla toda. Y el esposo de mi socia, un arquitecto ecuatoriano, nos hizo el diseño a bajo costo, y con muy pocos recursos logramos hacer una cosa maravillosa. Yo podría definir que estas etapas que vivimos se podrían resumir en que tuvimos un sueño, el sueño de hacer empresa. Tuvimos una oportunidad que no la dejamos pasar, la aprovechamos. Luego vino el nacimiento de la empresa con muchas ganas. Competíamos con empresas que llevaban muchos años, pero estaban en la zona de confort, mientras que como nosotros no teníamos nada, le apostábamos a lo que llegara, tomábamos los riesgos que fueran necesarios. Algo que fue clave, y
y es que estos socios compartían unos principios. Yo me siento orgulloso porque si tenemos que hablar del fracaso, de la crisis, también tenemos que hablar que decidir cómo va a ser el funcionamiento en las diferentes formas en que se les presenten las oportunidades debe ser fundamento de los socios que están creando una empresa. Nosotros, uno de los fundamentos que establecimos era cero corrupción. Y les voy a dar rápidamente un ejemplo. Después de llevar más o menos 6 años de creado, se nos presentó la oportunidad de viajar y crear oficina en Ecuador. No había quien atendiera la especialidad de nuestra empresa, que era la geoquímica del petróleo. Gastamos de lo poquito que teníamos, hicimos presentación de los proyectos, nos dijeron, mira, vamos a sacar un proyecto de lo que ustedes hacen porque nos interesa mucho, es de impacto para la exploración. Dura por ahí 6 meses, bueno, duró 1 año y medio, casi 2 años, lo sacaron finalmente. Salió el proceso, concursamos y ganamos. A nosotros nos advirtieron, no vayan a Ecuador porque allá, si aquí hay corrupción, allá hay 10 veces más corrupción. Nosotros estábamos buscando crecer y estábamos buscando ver si era cierto lo que la gente nos decía. Efectivamente ganamos. La gerente que estaba en ese momento a cargo de la empresa en Ecuador nos llama y nos dice, mire, ganamos, pero nos están pidiendo una comisión. Yo ya llevo 19 minutos. Nos están pidiendo una comisión de 5% para poder adjudicarles el contrato. ¿Qué hago? Estoy preocupada, yo no quiero trabajar con ustedes. Le dije, no se preocupe, nosotros no trabajamos de esa manera. Le va a decir a este señor cuando la vuelva a llamar que si le interesa, la empresa hace más transferencia tecnológica, pero que quede oficializada dentro de la ejecución del contrato. Efectivamente, llamaron y ella le contó eso y el resultado fue que perdimos el contrato. Fue declarado desierto el proceso y no pudimos acceder a ese primer contrato. Volvieron y lo sacaron y nos encontramos con una compañía colombiana que nos dice, vamos a pelear en Francalid. Somos amigos del ministro de Minas, del Ecuador y tenemos contacto con el presidente, tranquilos que si los necesitamos nosotros los subcontratamos. Nosotros quedamos aburridos, pero dijimos, siempre vamos a dar la lucha de la manera que nos lo propusimos. Efectivamente el contrato salió y fue diseñado para favorecer a una empresa que tenía mucho menos experiencia en el tema que se estaba ofreciendo. Pero la historia terminó muy bonita. Entregaron extemporáneamente, 20 minutos más tarde. Ustedes saben que los contratos y los procesos, si no se cierran en la hora en punto, las personas quedan descalificadas, las empresas quedan descalificadas. Entonces nos ganamos el contrato que había sido declarado desierto la primera vez, lo ganamos en la segunda y empezamos a trabajar en Quito por primera vez durante 11 años. Tuvimos que cerrar en el 2015 debido a la crisis, en el 2016 debido a la crisis, pero 11 años ininterrumpidamente trabajando y podemos dar testimonio de que nunca hubo una llamada, nunca hubo un propósito, un guiño para poder acceder a recursos asignándonos los contratos. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita para nosotros, viendo que en todos los lugares la corrupción no es una entidad, siempre la corrupción va a ser un grupo de personas, pero uno puede luchar y tratar de identificar al grupo de personas que también le apuesta a trabajar de manera honesta. Y yo creo que eso lo podemos ir encontrando también en nuestro país. Habrán siempre grupos que quieren ganarse por la vía rápida, por la vía deshonesta, los trabajos, pero habrán personas que también le apuestan a trabajar de manera honesta. Seguimos creciendo y puse un GD, un gran descubrimiento que tuvimos durante nuestro crecimiento. Llegamos a la madurez, dimos frutos y por fin llegó lo que estábamos esperando, que a todas las empresas les llega su momento de crisis. El problema es que estábamos tan felices en la copa, en la cima, que nos olvidamos de prepararnos para la crisis. Y finalmente en la charla quería dejarles una conclusión de lo que es el presente nuestro y lo que esperamos próximamente de lo que es nuestro proyecto empresarial. Esto es lo que se enseña en administración. Yo soy geólogo, yo nunca pude
ver todas esas materias que ustedes, los expertos administrativos, tienen que ver, los cursos, las conferencias, y uno va aprendiendo en el camino. Y aprendí que en una empresa lo importante es el cliente y que los colaboradores y los directivos están a cargo de lograr la satisfacción del cliente. El gran descubrimiento de nosotros es que atado a la empresa hay un cuerpo vivo, que es la familia de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Los amigos que uno va cultivando, porque resulta que uno termina pasando más tiempo con las personas en la empresa que en la casa. Entonces, en medio de las diferencias, en medio de todo lo que puede generar crisis entre las personas, también se van formando lazos fraternos entre los que trabajan. Y también descubrimos que era necesario aportarle a la sociedad, pues nuestra empresa le apostó a cosas innovadoras, no desde el punto de vista científico, que así nació y así siempre siguió trabajando y apostándole al riesgo, era a mejorar la calidad de sus empleados, de sus colaboradores. Los salarios de nosotros eran altamente competitivos. Dábamos, por ejemplo, beneficios como el day off, un día al mes libre para que las personas fueran a descansar, el teletrabajo para las personas, las mujeres que estaban con bebés o que tenían niños chiquitos y necesitaban trabajar desde su casa, las capacitaciones, las formaciones. Tuvimos personas que partían de un nivel muy básico de educación y dentro de la empresa recibían todas las ayudas, personas que se especializaban, otros que tenían posgrados. GEMS tiene un médico, está trabajando hoy en la unidad de cuidados intensivos del FOSUNAP, una persona que llega, un administrador de empresas que no tiene trabajo, está desesperado en ese momento, nos dice: yo puedo investigar, yo soy investigador, déjenme trabajar, y empieza a hablarnos de medicina. Le dijimos: bueno, ¿y por qué no se dedicó a la medicina? Entonces dijo: porque yo ya fracasé con mi administración de empresas, mi familia no me va a patrocinar, no tengo que hacer nada. Bueno, le dijimos: bueno, le pagamos un semestre, si pasa en la facultad, ya era una persona adulta, ya había hecho administración de empresa, ya había sido empresario, le pagamos un semestre y si pasa el semestre, adelante y usted se sigue patrocinando. Pues nos llegó cum laude en el primer semestre, pero no tengo plata, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y en el 10º, feliz cum laude, y le terminamos pagando toda la carrera, pero nos sentimos orgullosos por la calidad humana de esta persona. Ojalá que algún día, si lo tienen que encontrar allá en la clínica, sin necesidad de que le digamos el nombre, por la calidad humana de esta persona, van a saber que ese es el médico que sacó adelante GEMS. Pero el gran descubrimiento no está ahí, eso ya está en la academia, en los cursos, en los congresos. El gran descubrimiento nuestro fue que hay un fundamento que mueve todo este engranaje de cuerpo vivo. ¿Cuál es el fundamento? No se los voy a contar. En la diapositiva siguiente les voy a dejar una pista. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es el Salmo 126. Nosotros encontramos en nuestra fe, en ser creyentes que quieren dejar de ser solamente personas que tienen una filosofía de vida, sino que quieren aplicar eso que nos enseña, por lo menos una de las tantas opciones, en el caso nuestro el cristianismo, con nuestra gente, con la sociedad, el poderles ayudar y compartir parte, yo creo que gran parte de los beneficios. Yo quiero contarles que vine a contarles sobre crisis y fracaso, porque quiero confesar que si de algo podemos sentir que no hemos logrado las metas que el éxito propone, es que no hemos hecho suficiente bien con las personas que podrían beneficiarse de nuestro proyecto. Hemos aprendido en la crisis que desperdiciamos mucho, que por vivir en la cima podríamos malgastar recursos de tal manera que muchas otras personas se podrían beneficiar si fuésemos personas más organizadas en el manejo de los recursos. Por favor, la siguiente. Por tanto, puedo decirles en resumen que en 1999 el nacimiento de la empresa fue como un volador. Llegamos al 2014 y como palo ya sin pólvora se vino de picada.
estamos en el 2017, la alegría es que tocamos fondo, ¿sí? Por favor, la siguiente. Pero como somos empresarios, estamos viendo que esto, como en las curvas, los ciclos de las crisis, estas crisis son cíclicas, vienen, pasan y vuelven otros momentos de oportunidades. Nosotros ya estamos sintiendo, no porque el corazón nos lo diga, sino porque nos lo muestran las noticias, nos lo muestra el dinamismo de la industria, que ya vienen cambios para la industria, y por eso esperamos que sea el 2017, el 2018 otra vez el despegue. Pero miren, esa montaña rusa tiene de nuevo bajonazos. Probablemente el 2028 se está acabando el uso del petróleo en el mundo. Alemania, Holanda ya reportaron que no más petróleo. Pues qué bueno, ojalá que toda la sociedad algún día se ponga de acuerdo para decir vamos a buscar las energías alternativas. Mientras tanto, creo que todos vinieron en carro aquí, o sea que necesitamos del petróleo, ¿cierto? No podemos satanizarlo, lo necesitamos todavía, pero tenemos que usarlo de manera concienzuda, de tal manera que podamos liberar un poco al planeta de toda la contaminación que por derroche nosotros le aplicamos y le generamos de demás. ¿Cuál será esa fecha? No sabemos, pero queremos prepararnos otra vez para una subida, porque vendrá otra vez un descenso. ¿Y en qué termina la montaña rusa? En un nivel muy bajo. Probablemente tendremos que meternos en otros negocios y sabremos siempre que cualquier negocio en el que metamos es una montaña rusa. Y en esa montaña rusa, si tenemos el fundamento que nosotros descubrimos, sabremos que podemos salir adelante y aprenderemos de nuestros fracasos para poder compartir experiencias que motiven a las personas siempre a salir adelante, sobre todo a los millennials. Por ahí hay un video que les recomiendo en Facebook que tienen un diagnóstico como no muy bueno, en el que es bueno que aprendan de los que ya tenemos un poquito de canas, para que cuando lleguen esos momentos no renuncien y sepan que va a ser parte de la montaña rusa que escogieron montarse. Muchas gracias. Bueno, esa es la historia de Pedro. Damos un fuerte aplauso para él. Vamos a adelantar, les recomiendo que, para darle paso a Pacho, que al final le pregunten varias cosas, y una de ellas es, para que dimensionen este proceso, es de cuántos millones de dólares estamos hablando que fue esta situación. Entonces, un fuerte aplauso. Vamos a darle paso a nuestro siguiente ponente y les recomiendo que lo cojan ahorita a preguntarle esto.